Hola a todos, mi nombre es Martín Pitón, soy el anfitrión de Micromundos. Hoy es nuestro cuarto episodio, estoy muy contento realmente con la repercusión que estamos teniendo. Hoy se me ocurrió como título, un poco para graficar lo que está pasando en la Argentina, un país en tensión permanente. La Argentina es un país que permanentemente está tensionado, que permanentemente está tironeado, y lo hemos comprobado a lo largo de esta semana cuando reaparecieron los que yo considero los dos líderes políticos más importantes de la Argentina. Cristina Fernández de Kirchner en La Plata, Mauricio Macri en Mendoza, ¿no? Son los dos extremos del país, ¿no? Los dos responsables de tensionar el país. Probablemente mucho más Cristina Fernández de Kirchner porque está en el poder, porque maneja la Argentina, y no tanto Macri, que en teoría debería manejar la oposición, aunque me da la impresión que por lo que está pasando dentro de ese espacio político no lo está manejando demasiado, porque varios quieren retirarlo a Macri. Pero de hecho, cada vez que aparece Macri también contribuye, ¿no?, a la tensión permanente que vive la Argentina. Empezamos por Cristina Fernández de Kirchner. Ella en La Plata, junto con Kicillof, sobre esto se tejieron un montón de especulaciones, especialmente en torno con la autoridad del presidente Alberto Fernández. Habló del sistema de salud, ¿no? Y una vez más, tal como lo había hecho en el mes de diciembre del año pasado, dijo que se tenía que tender a una integración del sistema de salud. Estas palabras fueron interpretadas por muchos como un preanuncio que el gobierno va a buscar la estatización total del sistema de salud. Escuchemos lo que decía Cristina Fernández de Kirchner en La Plata. Y para terminar, porque la última vez que estuve aquí en La Plata en un acto, dije algo con respecto a la salud que causó gran revuelo y empezaron que quieren socializar y que no sé qué cosa. ¿Qué dije yo? Dije que no quería ser pájaro de mal agüero, pero que deberíamos acostumbrarnos a que tal vez en el futuro esta no sea la única y última pandemia, sino que tengamos otras pandemias y que por lo tanto debíamos repensar el sistema de salud y que debíamos ir a un sistema integrado entre los tres subsistemas que existen: público, obras públicas, y privado o prepagas. Mi madre, la integración que quiere hacer, se armó una. Díganme hoy, doctor, ¿no está integrado acaso a las patadas? A las patadas y a la fuerza, porque lo impuso la realidad, integrado todos los sistemas, porque las prepagas no saben dónde colocar la gente porque no tienen, porque van a lo público, y de lo público van a lo privado, y de lo privado van a lo público. Miren, lo peor que le puede pasar a una sociedad o a un gobierno es negarse a discutir la realidad y las cosas evidentes. Tenemos que tener la valentía y sobre todo la inteligencia de poder anticiparnos a lo que va a venir. Al inicio del audio que acabamos de escuchar, Cristina Fernández de Kirchner hace alusión a un discurso anterior en esa misma ciudad, en La Plata, y que había en su momento generado mucho revuelo, donde también se refirió, me parece a mí que con más detalle y es más ilustrativo, a la integración del sistema de salud. Ese discurso fue el 18 de diciembre del 2020 y ahí tenemos un fragmento que me parece que es mucho más ilustrativo, ¿no?, que lo que dijo en esta ocasión. Cristina Fernández de Kirchner, el 18 de diciembre del 2020, sobre el sistema de salud, decía esto. Creo que el desafío por venir, el primero, vamos a tener que repensar todo nuestro sistema de salud en la República Argentina. Vamos a tener que empezar a repensar un sistema nacional integrado de salud en el que podamos articular todo esto para hacer un uso más eficiente de lo que hay en la Argentina. Debemos abordar esta tarea, que no quiere decir no contemplar los intereses de los privados, simplemente que tratándose de la salud, el Estado, que es el responsable de garantizarle a los argentinos y a las argentinas la salud, tiene que pensar
y rediseñar desde un compromiso con el conjunto de la población un nuevo sistema sanitario. El mecanismo me parece que suena un poco perverso y es que el Estado, que es quien tiene que garantizar, como dice la vicepresidente, la salud de todos los argentinos, es ineficiente en hacerlo. Entonces una gran parte de los argentinos busca otros sistemas porque no se siente cómodo ni conforme con el sistema de salud que le proporciona el Estado. Y solo aquellos que no tienen dinero, que no pueden costear una obra social o que no pueden costear una empresa de medicina prepaga, digamos, se quedan en el sector público. Y la verdad que lo que me parece que hay que repensar en todo caso, yo no digo que haya que dejar que las empresas de medicina prepaga hagan lo que quieran, ni que sean santos, pero me parece que lo primero que hay que repensar, lo primero que hay que integrar, lo primero que hay que hacer más eficiente es justamente el sistema público, que el sistema público debe ser universal. Si el sistema público funcionara bien, funcionara como corresponde, bueno, yo creo que sería un actor eficiente, importante y muy competitivo que le quitaría mercado a los privados. Pero, digamos, siempre dentro de la política argentina y en especial en el kirchnerismo hay una concepción que el Estado no puede cumplir. Entonces una parte de eso se hace cargo los privados. Y después, digamos, el propio Estado avanza sobre los privados como si lo que estuvieran haciendo fuera parte del Estado y no lo es. Digamos, en el sistema de salud pasa algo que me parece que se puede establecer un paralelismo con lo que sucede con la educación privada. ¿Por qué en la Argentina hay tantos colegios privados? Y bueno, hay tantos colegios privados porque la gente no se siente conforme mandando sus hijos al sistema público. Entonces aparecen los colegios privados de todo tipo y precio. Entonces me parece que, digamos, eso lo que denota, lo que prueba es la ineficiencia y el mal servicio que presta el Estado, que en algunos casos podrá ser un poco mejor, pero que en términos generales es algo bastante deficiente. El sistema de salud en la Argentina está dividido en 3 sectores o en 3 segmentos. Las obras sociales y el PAMI, que tienen el 60% de las personas, el sistema público, que tiene el 30%, y las prepagas, que tienen el 10%. ¿No? Dentro de lo que son las prepagas, hay 7 empresas que concentran el 80% de los afiliados, que son 6.300.000 personas. A fin del año pasado, ya como escuchábamos hace un momento, Cristina Fernández de Kirchner había hablado de ir a un sistema integrado. ¿Qué significa? No sabemos. Muchos sospechan que esta iniciativa de integrar los 3 subsegmentos o subsistemas del sistema de salud, lo que en realidad busca y lo que en realidad se esconde es una estatización de todo el sistema. Uno de los que piensa que el gobierno está buscando estatizar todo el sistema de salud es Claudio Velocopit, uno de los referentes del sector. La estatización de un sistema puede producirse de hecho o de derecho. En este último caso, la estatización por derecho, las autoridades elevan un proyecto al Congreso. Este se debate y se aprueba de cara a la sociedad, y si fuese posible a la luz del día. Así se hizo en su momento con las AFJP, por ejemplo. Pero si alguien decidiera tomar de hecho el sistema de salud privado, primero debería de financiarlo, ponerlo al límite de su capacidad operativa, arrodillarlo y mantenerlo así, que colapse y su capacidad de atención sea deficitaria. Entonces, sobre los escombros, la ruina y la salud de millones de argentinos, se expondría como un relato la excusa perfecta de que debe nacionalizarse bajo el supuesto de que el sistema no está en condiciones de dar respuestas sanitarias. Lo que subyace siempre en toda esta tensión que hay tiene que ver con la inflación. Las empresas prepagas pretenden aumentar, dice que están asfixiadas. El gobierno dice esos aumentos no pueden suceder porque estamos luchando contra la inflación. En el fondo, toda esta tensión surge por la inflación, pero también por meter la mano en una caja, en una de las pocas cajas
que quedan. El gobierno quiere meter mano en alguna caja, necesita plata, necesita caja. Eso es lo que sucede también. Mauricio Macri. Mauricio Macri generó muchísima polémica, estuvo en la provincia de Mendoza presentando su libro, dijo que si él hubiera estado en el poder hubiera manejado mejor la pandemia de lo que lo hizo el gobierno. La verdad que el gobierno sabemos que la manejó bastante mal. De hecho, hay rankings donde la Argentina aparece en el fondo de la tabla en términos de manejo de la pandemia. La cantidad de contagiados, la cantidad de muertos. La Argentina es un desastre en el manejo de la pandemia. Ahora, yo no sé si es un análisis contrafáctico, por supuesto, si Mauricio Macri o alguien de Juntos por el Cambio hubiera manejado mejor la pandemia. Escuchando lo que dice Mauricio Macri sobre el coronavirus, que lo compara a una gripe un poco más fuerte, algo que a muchos hizo recordar cuando Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, hablaba de la gripecinia. Bueno, Mauricio Macri generó un gran revuelo diciendo esto sobre el COVID. No soy de los que he creído realmente que esta gripe un poco más grave es algo que uno tiene que estar sin dormir por esta situación, ¿no? Hablar de gripe un poco más grave a esta altura de los acontecimientos revela una profunda ignorancia y un profundo desprecio. Pero no solamente por lo que pasa en la Argentina, sino por lo que pasa en todas partes del mundo. Un montón de gente se ha quedado sin dormir. Médicos, científicos, familiares, víctimas. En la Argentina, por caso, hemos superado las 88.000 víctimas por COVID. Hablar de gripe un poco más fuerte realmente, revela un desprecio, el desprecio de Mauricio Macri, de un canchero, ¿no? De alguien que cree que se las sabe todas y cuando le tocó gobernar nos enteramos que sabía poco. Luego de estas desafortunadas declaraciones, que son bastante peores y bastante más graves y serias que las de Netflix, Mauricio Macri tuiteó: pido perdón por el error que cometí ayer al hablar de la pandemia y envío mis disculpas a las personas que fueron afectadas por este virus y a sus familiares. De ninguna manera minimizo el impacto mundial del COVID y el sufrimiento que ha causado. Y la verdad, bueno, Macri después pone otros 2 tweets, ¿no? Pero la verdad es que son disculpas poco creíbles, porque justamente lo que hizo fue todo lo contrario a lo que después escribe en Twitter. Minimizó la pandemia, despreció a los que han sufrido, despreció a las víctimas, despreció a los familiares. En otro tuit, Mauricio Macri dice, también en tren de disculpas: aprovecho este tuit para aclarar el sentido de mis palabras. Lo que quise decir es que la enfermedad no se puede usar como una excusa para que el gobierno avance sobre las libertades de las personas y avasalle institucionalmente la República. Esto dice Macri. Y la verdad que no tiene nada que ver con lo que dijo, con lo que escuchamos, con lo que después escribe a modo de disculpa. No es cierto lo que está diciendo, no es cierto. Y la verdad es que en todo el mundo se ha visto que las libertades individuales fueron limitadas, fueron acotadas, que incluso en algún caso hasta institucionalmente. Y con esto no estoy justificando al gobierno ahora, pero me parece que Macri devela, como decía, bastante ignorancia y bastante desprecio. Entonces, por un lado, por un extremo la tenemos a Cristina Fernández de Kirchner, con un posible intento, en torno a pregunta, hay que hacerse eso, del sistema de salud, y por otro lado tenemos a Macri, que dice que hubiera manejado mejor la pandemia que el actual gobierno. Ahora, si Mauricio Macri piensa que el COVID es una gripe más fuerte, no creo que lo hubiera manejado mejor. En todo caso, tal vez lo hubiera manejado igual de mal que el gobierno y tendríamos la misma cantidad de muertos o tendríamos más muertos. Pero me imagino que mucho mejor no lo hubiera manejado. Y es tremendo porque los 2 dirigentes políticos más importantes de la Argentina,
Cristina Fernández de Kirchner por un lado y Mauricio Macri, en vez de generar alguna solución, en vez de generar alguna tranquilidad al resto de la población, lo que hacen es tensionarnos a todos, tensionar el país, a todos nosotros, y en el fondo ni Cristina Fernández de Kirchner ni Mauricio Macri aportan ninguna solución. Para analizar un poco lo que ha sido esta reaparición de Cristina Fernández de Kirchner y lo que está pasando en la oposición con el realineamiento de fuerzas, tuve la oportunidad de entrevistar al analista y consultor Carlos Fara. En función de ella y todo lo que implique, digamos, también para el desarrollo de la campaña y la selección de candidaturas. ¿Le habla Alberto o lo ignora Alberto? No, le habla Alberto, absolutamente que le habla Alberto, sin duda. Yo creo que todo el tiempo, digamos, lo tiene como gran destinatario porque en el fondo su gran preocupación hoy es, más allá digamos, de las causas judiciales, etcétera, su gran preocupación es el rumbo del gobierno y una, digamos, ineficiencia de Alberto en el manejo del poder que ya está más allá de las preferencias ideológicas de Cristina. Gran parte, digamos, de la discusión desde el inicio de la presidencia de Alberto Fernández ha sido quién manda. Si manda él, si manda ella, si él es una especie de títeres, es una persona servil. ¿Es una discusión que para vos desde lo político tiene importancia o lo tenemos que ver directamente como hay un mecanismo de toma de decisión y listo? Bueno, no, digamos, tiene importancia porque precisamente si todo marchase según el deseo de Cristina, o sea que Alberto sería un puro títere, entonces no habría conflicto. Uh-huh. Hay conflicto precisamente porque Alberto no funciona como un puro títere, ¿no? No digo, digamos, que esté funcionando, digamos, que él esté luchando por su autonomía. Está claro, digamos, que a los términos prácticos, desde el punto de vista político, es un gobierno que se ha ido deteriorando de imagen, que ha generado muchos interrogantes respecto, digamos, de su sistema decisorio y que por lo pronto, a partir de eso, termina, digamos, de tener eso una repercusión en la política general de Argentina y puede tener una repercusión en el resultado electoral. Carlos, ¿la campaña va a estar manejada por la pandemia o por el manejo de la pandemia? ¿Te parece que ese va a ser el eje central de la campaña que está comenzando? No, a ver, yo creo que lo que el manejo de la pandemia va a marcar es la capacidad de liderazgo de Alberto en este gobierno, ¿no? Y eso, digamos, claramente está deteriorado. No tiene que ver tanto específicamente, digamos, con el gerenciamiento del tema de la pandemia, que al final, digamos, tampoco ha salido del todo positivo, pese al crecimiento del impacto de las vacunas, uh-huh. Sino que efectivamente eso lo que termina hablando, digamos, es de un gobierno que se ha ido deteriorando, que ha ido, digamos, resultando insatisfecho y que ha mostrado, digamos, una faceta de Alberto que no se esperaba, que era que Alberto perdiera la moderación, tanto desde el punto de vista del estilo como del contenido ideológico. Porque cuando ella le habla a Alberto, Alberto también le habla a ella. Claro, por supuesto, sin lugar a duda, digamos, es su principal problema, digamos, es Cristina y hoy probablemente uno de los principales problemas de Cristina sea Alberto. Y en este contexto, ¿vos ves que la oposición esté capitalizando algo de todas estas idas y venidas, de toda esta marcada de cancha interna de los socios del poder? Mira, me parece que primero, digamos, aunque parezca mentira, es un poco temprano para decirlo porque la gente como no está en la cabeza en la elección. Y entonces, como no está pensando en la elección, digamos, tampoco está pensando mucho en, digamos, de qué manera manifiesta su insatisfacción con Alberto, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, probablemente, digamos, la oposición esté usufructuando algunas cosas, pero no de gente, no de dirigentes, digamos, que vayan a presentarse en esta elección. Caso Rodríguez Larreta, ¿no? Rodríguez Larreta va a tener una incidencia uh-huh. sobre la campaña, sin lugar a dudas, pero no va a estar en la boleta, ¿no? Por lo cual vos no votás a Rodríguez Larreta, o por ahora, digamos, aparentemente tampoco votás a Lustó, ¿no? Podés votar, digamos, a otra serie de dirigentes. Y entonces, desde ese punto de vista, diría, seguramente algo, digamos, de la insatisfacción con Alberto se va a
vehiculizar hacia Juntos por el Cambio, dependerá el distrito, ¿no? Hay distritos en donde pueda llegar a haber una tercera opción como Provincia de Buenos Aires y otros que directamente, digamos, van a permanecer en la polarización. ¿Macri hoy es alguien que lucha por que no lo retiren? Entre otras cosas, ¿no? Digamos, eso, yo te diría como por deseo personal, sin lugar a dudas, pero el narcisismo, digamos, que puede llegar a tener cualquier líder, pero también hay un tema, digamos, que me parece que él, en el fondo de su alma, algo cree que puede tener de oportunidad en 2023, depende de cómo sean las circunstancias y cómo maniobre. Y por el otro lado, digamos, ya algún ajuste de cuentas interno dentro del PRO con Rodríguez Larreta, ¿no? Yo creo que, digamos, hay mucho de lo que hace y dice Macri por estas últimas semanas que tienen todo que ver con cómo Larreta, digamos, toma un vuelo propio y ya no lo considera él, digamos, su referente. Yo creo que, digamos, hay mucho de lo que hace y dice Macri por estas últimas semanas que tienen todo que ver con cómo Larreta, digamos, toma un vuelo propio y ya no lo considera él, digamos, su referente. Yo creo que, digamos, hay mucho de lo que hace y dice Macri por estas últimas semanas que tienen todo que ver con cómo Larreta, digamos, toma un vuelo propio y ya no lo considera él, digamos, su referente. Decíamos al principio de este episodio que la Argentina es un país en tensión permanente. Y algo que ha contribuido y que contribuye a aumentar la tensión de la Argentina tiene que ver con su política exterior. Una vez más, la Argentina ha dado un paso en falso, un paso hacia el abismo. Esta semana, en el marco de la OEA, la Argentina se abstuvo de condenar al gobierno nicaragüense por una sistemática violación a los derechos humanos. Ustedes saben que la dictadura que encabeza Daniel Ortega está apresando a los opositores. Y no solamente a los opositores, sino también a ex compañeros de armas del propio Ortega y a empresarios. Han apresado a un banquero, por ejemplo. Lo que se está viviendo en Nicaragua es algo muy, pero muy grave. No diría que tan grave como Venezuela, pero la Argentina está siguiendo una línea que es muy, pero muy preocupante. Hay 26 países que decidieron condenar lo que está sucediendo y las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. La Argentina, junto con México y otros, se abstuvo, ¿no? La Argentina permanentemente está cruzando una línea que me parece que es muy peligrosa porque al mismo tiempo le está pidiendo ayuda a los Estados Unidos, por ejemplo, para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Carlos Raimundi es el representante argentino ante la OEA y difundió un comunicado conjunto con México. Vamos a escuchar lo que dice Raimundi, la parte sustancial de lo que dice Raimundi. La República Argentina y México, comprometidos con el respeto y la promoción de los derechos humanos desde una concepción integral, dentro de la cual están contenidos los derechos civiles, políticos y electorales, además del inalienable valor de la igualdad y los derechos económicos y sociales, manifiestan su preocupación por los acontecimientos ocurridos recientemente en Nicaragua, especialmente por la detención de figuras políticas de la oposición, cuya revisión contribuiría a que el proceso electoral nicaragüense reciba el reconocimiento y el acompañamiento internacional apropiados. Hemos sido testigos en varios países de la región de casos inadmisibles de persecución política y rechazamos esa conducta. No estamos de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a nuestra historia. Tampoco con la pretensión de imponer pautas desde afuera o prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales. En este contexto no nos es posible acompañar el proyecto de resolución puesto a consideración hoy en el Consejo Permanente de la OEA. El comunicado conjunto de la Argentina y México tiene dos partes bien diferenciadas. Una primera parte donde
la Argentina y México manifiestan que están preocupados por los derechos humanos en Nicaragua, ¿no? Que están preocupados y ven con preocupación lo que ha sucedido con el encarcelamiento de opositores. Sin embargo, a pesar de toda esta declamación en favor de los derechos humanos, que es evidentemente solo de palabra, ¿no? Ambos países luego explican que en base a la doctrina de la no injerencia en asuntos internos de los países, se abstienen de votar, como lo hicieron la mayoría de los países en la OEA, condenando las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua por parte de Daniel Ortega y su mujer. Digo, es como un poco cínico el comunicado, ¿no? Porque por un lado dice defender algo que después evidentemente no lo defiende, que cuando pudo hacer algo no lo hace. La no injerencia en cuestiones internas por parte de otros países no puede ser una excusa para mirar para otro lado y para apoyar dictaduras, como lo expresa, como lo pone de relieve, como lo pone de manifiesto la posición argentina. No puede ser que, digamos, por decir no me meto, porque esa famosa doctrina de la no injerencia tiene que ver con cuestiones normales, no con cuestiones anormales, porque si no, no tendría prácticamente sentido que hubiera organismos multinacionales como puede ser la OEA, incluso como puede ser la ONU. Y además la decisión argentina es completamente incoherente y contradictoria, porque en otras cuestiones, como en Colombia, como en Perú, la Argentina sí abandonó la doctrina esta de la no injerencia y se metió en cuestiones particulares e internas de ambos países. Por eso a mí me parece que el comunicado, por sobre todas las cosas, es cínico, es tramposo y es mentiroso. Pero ¿cómo queda la Argentina, que al mismo tiempo le va a pedir ayuda, va mendigando por los países del Club de París, por los Estados Unidos, pidiendo ayuda para negociar con el Fondo Monetario, con la deuda, con el Club de París, y después la Argentina hace esto? ¿Y cómo queda la Argentina en relación con los derechos humanos, que durante décadas ha sido defensora de los derechos humanos? Ahora la Argentina se queda avalando una dictadura, porque en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos no hay término medio, no hay una cuestión de tibios. O se defienden los derechos humanos a rajatabla, o se atacan los derechos humanos, o se hace la vista gorda para con los dictadores. Eso es lo que está haciendo hoy la Argentina, quedando del lado de los dictadores, apoyando las dictaduras y a los dictadores. A lo largo de esta semana surgió una polémica en torno a un trabajo supuestamente periodístico, que para mí no fue tal, que se denominó La Reacción Conservadora. Fue un trabajo realizado por Ingrid Beck, Florencia Alcaraz, Paula Hernández, Soledad Vallejos y Juan Elman, los 6 periodistas en diversos medios. Y este trabajo, que yo digo que no fue periodístico, fue sí realizado por periodistas, estuvo justamente, para mí no es periodístico porque estuvo financiado por la Federación Internacional de Planificación Familiar. Ellos mismos lo han dicho. A ver, ¿cuál era el objetivo de este trabajo? Era identificar personas, dirigentes, que se opusieran a cuestiones que tienen que ver con el género, que tiene que ver con la despenalización y legalización del aborto, por ejemplo. Y digamos, se armó una gran polémica, que incluso gente a favor de la despenalización del aborto estuvo en contra. A tal punto fue la polémica que la página donde figuraba este informe, casi un informe de inteligencia, no fue levantada. Hoy, si uno quiere entrar en la Reacción Conservadora, no puede. Hicieron una suerte de fichas donde no solamente hablaban de las actuaciones públicas de determinados dirigentes o determinados militantes, sino que también vinculaban personas de su conocimiento y cuestiones de su vida privada, no tanto pública. A mí me parece realmente esto que ha sido esto debe ser brutalmente y enfáticamente condenado. Parece mentira que, por ejemplo, el INADI no se haya expresado, ¿no? Parece mentira que una dirigente como Victoria Donda se haya quedado completamente callada y no haya asumido una posición, ni nadie del gobierno lo haya hecho.
Yo no estoy culpando, no estoy diciendo que el gobierno esté detrás de esto, pero sí me parece que un grupo de privados no puede andar haciendo inteligencia ni fichando gente, ¿no? Es muy grave lo que pasó. Es realmente serio. Y por eso me parece que la condena fue tan grande, tan fuerte, ¿no? Y la polémica, y la polémica tan profunda. Yo tuve oportunidad de dialogar con Rodrigo Fernández Madero. Él es el titular de una agencia de relaciones públicas de comunicación que se llama Open Group y fue uno de los referentes de los celestes durante la discusión de la legalización del aborto. Él está en estas fichas, en este grupo de personas investigadas, y me parece interesante dialogar con él a ver cómo se siente y qué sensación tuvo cuando se enteró, ¿no?, que había sido uno de los investigados. ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste que estabas en esta lista? Lo primero que sentí es enojo, bronca, como impotencia, ¿viste? La verdad que algo que como que no se podía creer. Después terminé sintiéndome, con el paso de las horas, terminé sintiéndome orgulloso, más allá de que obviamente repudio 100% este accionar, ¿no? Este accionar que atrasa muchos años, ¿no? Así que nada, lo repudio totalmente, pero sí, en el primer momento, inicialmente sentí mucha bronca y un asombro enorme, ¿no? ¿Qué te parece que hay detrás de esto? ¿Qué se busca con esto? Y mira, yo lo que creo es que quieren de alguna manera enmarcarnos, como diciendo, bueno, acá están, estos son los de la derecha rancia, ¿viste? El conservadurismo que atrasa y que no sé qué, que no sé cuánto, y quieren enmarcarnos, y en realidad claramente esto se nota que viene directamente de grupos más de izquierda, de grupos pro aborto, porque bueno, claramente más del 90% de los que estamos en esa lista somos gente que estamos en contra del aborto, que militamos y que trabajamos desde diferentes pilares del movimiento celeste, ¿no? Uno, si se pone a pensar, en realidad la postura celeste, siendo que la ley fue aprobada, perdió. ¿Qué sentido tiene hacerlo ahora, no? Sí, lo que pasa es que claramente ellos no sienten que de alguna manera seguimos siendo una amenaza para sus intereses, para su manera de ver estos temas, y por algo hacen este reporte, ¿no? Este informe donde nos muestra, ¿viste?, cómo pensamos, quiénes somos, cómo nos vinculamos entre nosotros, etcétera. O sea, alguna preocupación tienen, ¿no? La ley salió, pero claramente Argentina es mayoritariamente, sobre todo en el interior, es mayoritariamente provida, por eso hay todo el tiempo cada vez más médicos objetores de conciencia, amparos cautelares y todo el tiempo, ¿no? O sea, esto es no es que soplar y hacer botella, no es que salió la ley y ya está, ¿no? O sea, hay muchísima gente que se opone, y sobre todo muchos profesionales de la salud que se oponen a esto. Entonces, no le va a ser tan fácil llevar adelante esta ley. Entonces, bueno, yo creo que están preocupados y, bueno, quieren saber quiénes son los que están un poco detrás de todo esto, que es la promoción de la vida, ¿no? Se dijo, para mí, erróneamente, que esto era un trabajo periodístico, una investigación periodística, y a mí me parece, siendo que fue financiada por una ONG, que fue un trabajo hecho por periodistas, pero no un trabajo periodístico. No, esto de trabajo periodístico, a mi criterio, no tiene nada, sino que es rastrear información de personas y hacer un copy-paste de muchos, y en algunos puntos poner algo así como malicioso y tendencioso. Esto está financiado por la IPPF, que es la Planned Parenthood, que es una multinacional que promueve el aborto, tiene 40.000 clínicas en todo el mundo, el doble que McDonald's, y claramente tienen, a nivel mundial, tienen intereses comerciales en este tema, y bueno, por eso está financiado por esta multinacional, el informe, ¿no? Que quieren saber quiénes son los que se oponen a que ellos puedan operar libremente en el país. O sea, esto es 2 más 2, 4. Después podemos discutir los derechos, los no derechos, etcétera. Pero bueno,
ellos claramente nos tienen a nosotros, quienes llevaron adelante esto, como los antiderechos, los que no respetamos la diversidad, y la verdad que la diversidad no la respetan ellos, porque por pensar distinto investigan nuestras vidas y nos hacen de alguna manera persecución ideológica, ¿no? Como el hashtag que salió, la Gestapo Argentina. Y ellos hablan de tanta diversidad, de tanta amplitud, pero el que piensa distinto, lo meto en un informe y los marcamos, y estos son, y con quién se vinculan, cómo se mueven, cómo piensan, qué hicieron, de quiénes son hijos, qué estudiaron, dónde trabajan, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de mi ficha, vos mirás y cuentan toda mi vida, en algunos puntos con algo de malicia. Los periodistas que trabajaron en esto han denunciado amenazas. Acá el punto que cerraron sus cuentas en redes sociales, las convirtieron en privadas. ¿Qué pensás de esto? Yo la verdad que me suena raro eso de las amenazas. Yo no escuché nada, por lo menos de todo el movimiento Pro Vida, yo casi te puedo asegurar que no. Que puede haber gente que lleva adelante esas prácticas, ¿no? Y puede ser, yo no puedo poner la mano en el fuego por todo el mundo, pero me suena raro. A mí me suena más que se quisieron victimizar, porque como cuando salió el domingo pasado este informe a la luz, enseguida tuvieron, la verdad que en todas las redes sociales y por todos lados, el día siguiente en medios salieron a repudiar, ¿no? Y salió a repudiar hasta la misma gente que está a favor del aborto. A mí me llamó un montón de gente, conocidas, colegas, periodistas, todo, para solidarizarse, y gente que apoya la ley del aborto. Y si nos podemos pensar distinto en esto, pero no me parece ser una persecución ideológica ni enmarcarlos en ningún lado por pensar distinto. Podemos pensar distinto en esto, pensar igual en otros temas, y no tenemos por qué enmarcar a la gente, ¿no? Claramente, yo no sé, no puedo dar fe que hayan recibido amenazas, no lo sé. Si recibieron amenazas está muy mal, no sé, eso no se debe hacer y estoy totalmente en contra de eso, porque de alguna manera es tomar la misma postura que toman ellos, ¿no? Ellos nos persiguieron a nosotros, enmarcándonos en este reporte, etcétera, con nuestra vida, en nuestras historias, y amenazar, si del otro lado alguien amenazó, están de una manera llevando adelante prácticas que no corresponden, ¿no? Yo repudio también si hubo amenaza. Y sí, ese día cerraron todos los 6, cerraron sus cuentas de Twitter, ¿no? Las cerraron los 6. Eso sí es verdad. Bueno, estamos hablando con un colega, Fernando López. Él es periodista deportivo y se está jugando la Copa América en Brasil, una Copa América bastante extraña porque por la pandemia fue media como itinerante, ¿no? Trataba de ir a un país y decían que no, iba a otro, le decían que no, y finalmente recaló en Brasil. Y ayer finalmente la Argentina le ganó 1-0 a Uruguay. Fernando, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Martín? Es un gusto enorme estar conversando contigo. Bien lo decías, una Copa América realmente muy extraña que va a quedar en la historia, me parece, sin lugar a dudas. ¿Va a quedar en la historia para bien o para mal? Yo creo que va a ser para el olvido, me parece. Que todo el contexto en que se dio va a superar a los resultados que se puedan lograr. Me parece que se va a recordar más por la Copa América de la pandemia que por la Copa América del ganador que haya, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo viste la Argentina en este contexto? Argentina sigue en un contexto raro también, como la situación mundial, si lo podemos comparar con lo futbolístico, ¿no? Un equipo argentino muy renovado, que llegó con dudas, con un entrenador todavía discutido, con un entrenador que está haciendo su primera experiencia justamente como entrenador con la selección, que había sido parte del cuerpo técnico de Sampaoli en el último mundial, y que se encontró con eso, decir, bueno, por parte de AFA diciéndole, salvanos, hacete cargo de esto, y después terminó siendo confirmado. Es raro, ¿no? Porque estamos hablando de un técnico que, podemos decir, tiene ya 28 partidos como entrenador, pero son sus únicos 28 partidos, ¿no? Porque realmente los entrenadores que llegan a las selecciones tienen un bagaje de historia, sobre todo, por ejemplo, dirigiendo clubes, pero él, su única experiencia es esta. Va a quedar prácticamente como un récord. Entrenador solamente con la experiencia de haber dirigido a la selección. Y en lo futbolístico, como decíamos, también con dudas, porque no se conoce la forma, cómo quiere jugar este entrenador.
Si bien le podemos resaltar que se ha animado a la renovación, que me parece que la selección argentina lo necesitaba después de una camada de jugadores que le han dado buenos resultados en lo que tiene que ver jugadores importantes, jugadores que han jugado en equipos realmente mundialmente reconocidos, pero que para algunos, para los exitistas, por ejemplo, haber llegado a finales y no haberlas ganado no es un éxito, pero para mí la verdad que esta camada de jugadores que se está haciendo ha dejado un bagaje importante en lo que tiene que ver al fútbol argentino. Y como decíamos, y ya hablando de lo que fue este equipo, lo que es este equipo nacional, me parece que un equipo que frente a Uruguay mostró algunas cosas interesantes. Me parece que fue el mejor partido de estos últimos del equipo nacional, que curiosamente se encontró con un Uruguay que tal vez ha sido su peor versión y que lo aprovechó, que tuvo un buen primer tiempo y me parece sobre todo de la mano de un Messi que está maduro, un Messi que me parece que para algunos y por su edad puede ser que esté jugando sus últimos momentos con la selección argentina, pero me parece que hay que aprovecharlo porque está bien, porque me parece que entiende cómo hay que jugar ahora con la selección, que se hace mucho más cargo, y que me parece que por lo visto ayer nos deja un interrogante positivo, más allá de que falte mucho y más allá de que sin lugar a dudas Brasil está 1 o 2 escalones por el resto de los equipos, ¿no? Fernando, Messi ya empieza, digamos, a transitar su último tramo como jugador de élite. Sí, sin lugar a dudas. Me parece que esta posibilidad a mí me da la sensación que va a continuar el Barcelona, y sobre todo sabiendo que su gran amigo Agüero fue contratado por el conjunto catalán. Me parece que se enfrenta a su última etapa como jugador de élite, más allá de que uno se lo ve muy entero. Realmente lo que mostró contra Uruguay sorprendió porque se lo vio muy comprometido, inclusive en los últimos minutos colaborando en la presión para recuperar la pelota y haciéndose cargo, sabiendo dónde había que tener el balón para enfriar y para conservar la ventaja que había conseguido el equipo argentino. Y sí, hay que disfrutarlo, tenemos que aprovechar estos últimos años, con la sensación de que va a jugar en la Liga Española lo más que pueda, en su mejor nivel, y tal vez después, para pensar o jugar sus últimos años en una situación de no tanta presión, uno se lo puede imaginar jugando en el fútbol de los Estados Unidos, que si bien es un fútbol que ha crecido y que se ve cada vez mejor y mucho más profesional, es menor de lo que puede dar el nivel del fútbol europeo, ¿no? Y sobre todo, Martín, si comparamos, tenemos la dicha de poder ver la Copa América y la Eurocopa, ¿no? Al mismo tiempo, que es un pequeño mundial, porque reúne a las mejores selecciones europeas. Y el nivel de juego de las dos competencias realmente es una diferencia abismal, ¿eh? Los europeos nos sacan y nos están mostrando lo que es el fútbol súper profesional y bien jugado, además. ¿Brasil tiene la misma diferencia o la diferencia tan notoria con los europeos? Yo creo que hoy Brasil está casi al nivel de los europeos. Sí, Brasil está casi al nivel de los europeos. Porque más allá de que, por supuesto, por la cantidad de habitantes, tienen mucho mayor cantidad de jugadores, esa mayor cantidad de jugadores también está pasando un gran nivel y juegan en las mejores ligas. Uno hoy ve cualquier definición de equipos europeos a nivel clubes y encuentra mucha cantidad de brasileños. Y el jugador brasileño también se ha profesionalizado y se ha sumado a ese rigor europeo y hace que justamente Brasil, que a los sudamericanos nos muestra y nos saca una diferencia, uno puede evaluar lo que podría estar jugando tranquilamente en esa Eurocopa, sin lugar a dudas, y no marcaría una diferencia para abajo, sin lugar a dudas. Fernando, muchas gracias. Un placer, Martín, a tu disposición cuando lo requieras. Hasta luego. Les cuento que esta semana me vacuné. Me dieron la vacuna AstraZeneca. Me tomé paracetamol 1 gramo, que es lo que recomiendan para que uno no padezca
fiebre, ni dolor de cuerpo, dolores musculares, chuchos de frío, así que lo he pasado bastante bien y la verdad que uno siente un alivio tan grande cuando se vacuna, no porque la vacuna dé un efecto inmediato, porque no lo da, hay que esperar 14 días, pero de todos modos uno siente una especie de liberación. Es algo psicológico porque por supuesto tenemos que seguir respetando la distancia, tenemos que seguir usando el barbijo, pero la verdad que uno se siente más seguro, se siente más armado, ¿no? Porque lo que ha hecho, me parece, la pandemia, el COVID, es que uno se sintiera como desnudo, como indefenso, como más indefenso de lo que habitualmente se siente. Y la verdad que haberme dado la vacuna, no digo que haya sido el día y la noche, pero bueno, me alivió mucho, me relajó bastante. Soy uno de los tantos vacunados ahora, lo hice en la ciudad de Buenos Aires, donde fue muy rápido y estaba todo muy bien organizado. Ahora llega a Micromundos uno de los momentos más esperados, la columna de Santiago Rossi. Una buena comunicación hace que un mal producto fracase más rápido, decía David Ogilvy. Las primeras declaraciones del entonces secretario de Medios de la Alianza, Darío Lo Pérfido, ante el inicio de lo que fuera la crisis política más importante de la Argentina en los últimos tiempos, fueron: sí tenemos un problema de comunicación, cuando en realidad lo que se percibía, lo que había ahí, y mirando la película en retrospectiva, era un problema de gestión de gobierno, un problema de política. Sin querer encontrar un paralelismo entre aquel Fernando de la Rúa y el Alberto Fernández de hoy, pueden verse algunas operaciones mediáticas donde dejan entrever esta situación. Esta semana, postdicho sobre los orígenes de los argentinos, aparecieron unas fotos casi de manera inexplicable en algunos medios sobre donde se veía al primer mandatario con una artista plástica mendocina, sugiriendo algo más que una visita protocolar a Balcarce 50. Moderado sí, sin personalidad no, se escucha en los pasillos del Instituto Patria. La aparición de la vicepresidenta se debe, según sostienen algunos analistas, a datos de opinión pública que encendieron las alertas del tablero electoral del comando kirchnerista. También en este universo político está latente las derrotas en las elecciones legislativas que fueron desde de Narváez hasta Massa, perfiles outsider y o moderados. Está claro que toda elección tiene un andamiaje que se sostiene entre pisos y techos, algo que aumenta en contiendas electorales legislativas, pero esta elección es diferente. La pandemia juega un papel que impactará seguramente y va a modificar patrones. Es la primera vez que los oficialismos tienen un rechazo desde la opinión pública que podría generarles algún traspié en el resultado electoral. Pero, como sostienen algunas analistas, y voy a citar a Carlos Fara, esto podría ser diferente. El gobierno puede perder muchos votos, pero no perder la elección, lo cual le puede devolver una imagen distorsionada de la realidad. Que sus votos sean mayores que la aprobación de su gestión y que la victoria sea fruto de un no vi otra opción. Está claro que los indicadores de demanda de la opinión pública de la ciudadanía están centrados en la economía. Pérdida del trabajo, inflación, el costo de llenar la heladera sumado al incremento de la pobreza marcan esa agenda donde el gobierno poco margen de respuesta tiene. Quedará para otro análisis cómo comienza a componerse ese voto o esa intención de voto, donde se ve un cierto descontento en el votante joven, que fuera bandera del kirchnerismo y clave en la elección del 2019. Queda claro que la estrategia del gobierno es soslayar esa foto económica de hoy en pos de las expectativas de futuro, aunque estas tampoco son muy alentadoras, pero sirven una vez más para patear la pelota hacia adelante. En el mientras tanto, el menú de opciones de campaña, el gobierno encuentra un escenario y la necesidad de contar con voceros que pidan la pelota, como decía Alberto Fernández, una línea que fue bajada fuertemente, según confirmaron algunos presentes, en el regreso del viaje de Salta a Buenos Aires, bajada por el mismo presidente a su círculo íntimo. Y otro indicador y otro eje de
de este menú de opciones que plantea hoy el gobierno es nombrar a Macri dentro de esos mensajes claves. A 2 años de la salida del gobierno, la memoria del fracaso económico del gobierno de Cambiemos está latente, y si a eso sumamos las declaraciones del expresidente que comparaba esta semana al virus del COVID con una gripe, el Frente de Todos podría tener cierto margen. Me quedé pensando en lo que decía Santiago en su columna. Hay algo que es muy paradójico y que lo vamos a ver en las elecciones, por supuesto. Nadie puede hablar de economía. O sea, los principales contendientes no pueden hablar de economía y de hecho no hablan de economía. Si ustedes se fijan, cuando entran, digamos, en modo electoral, no hablan de economía. En todo caso hablarán de las vacunas, de la pandemia, si estuvo mejor o peor manejada, si Pfizer había que comprarla o no había que comprarla, quién tiene la razón con eso, el vacunatorio VIP. Pero el Frente de Todos claramente no puede hablar de economía porque su gestión económica está bastante complicada. Y Cambiemos tampoco puede, o Juntos por el Cambio, mejor dicho, tampoco puede hablar de economía porque todavía, me parece a mí, no han digerido del todo la derrota que los dejó sin reelección. Y convengamos que la gestión económica de Mauricio Macri realmente ha sido muy mala. A tal punto que la mala gestión económica de Mauricio Macri explica la vuelta del kirchnerismo al poder. Entonces, el deterioro político de la Argentina es tan grande que uno de los temas que más le preocupa a la gente, o tal vez el que más le preocupa a la sociedad, es la economía. Ninguno de los dos principales adversarios, porque entre ellos va a estar el ganador de las elecciones, sin lugar a dudas, difícil que haya un tapado, puede ponerse a hablar de economía. Digamos, en todo caso, el kirchnerismo podrá culparlo a Macri, Macri culpará al kirchnerismo, pero nada más. O sea, la solución evidentemente no puede estar en dos modelos fracasados. Y hemos llegado al final del episodio de hoy. Ya saben que nos pueden ubicar, nos pueden encontrar, nos pueden escuchar, se pueden suscribir y nos pueden seguir en las principales plataformas de podcast, que estamos en Spotify, que estamos en Apple y estamos en Google Podcast y además en otros lugares. Gracias por acompañarnos. Esto es Micromundos, mi nombre es Martín Pitón y que tengan una muy buena semana.